Muy buenas a todos. En este vídeo veremos cómo funciona un parámetro de las luces de Unreal Engine cuando usamos Lumen. Las luces dentro de Unreal Engine consumen muchos recursos y en este vídeo vamos a valorar cómo poder optimizar un poco más este problema. Y lo veremos a través del parámetros Performance, que tiene la capacidad de que las luces donde lo activemos, estas no impacten tanto en el rendimiento a través de un valor de distancia. Vamos a verlo. Muy buenas, yo soy Jota y soy el profesor de Unreal Engine en The Factory School. Pasaros por nuestra página si queréis más información de los cursos y másters, podéis acceder a ella si queréis en la caja de información. Así que hablamos de la teoría sobre este apartado. Básicamente, cada una de las luces que tengamos dentro de nuestro escenario va a consumir una cantidad de recursos de nuestra tarjeta gráfica. Cuantas más luces tengamos, pues más recursos va a requerir para poder representar esas luces dentro de nuestro escenario. Por lo tanto, normalmente siempre suele ser una acción bastante interesante intentar utilizar la menor cantidad posible de luces. Pero eso en algunas situaciones no puede ser. A veces necesitamos esas luces porque queremos obviamente que aporte su respectiva luz, o queremos que aporte sus sombras, o simplemente queremos que obviamente rellene nuestro escenario. Sea por la razón que sea, a veces se da la situación en la que tenemos muchas luces. Y si además, como por ejemplo, como yo tengo en este escenario, si yo le añado además luces que le pongamos sombras suavizadas utilizando Ray Tracing Shadows y poniéndolas todo a la máxima calidad, pues obviamente va a consumir mucho más recursos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos lo primero de todo a medir cómo serían con nuestros fotogramas por segundo que tenemos en este escenario actualmente. Por ejemplo, ahora mismo me están llegando unos 90, dependiendo de siempre un poco de la velocidad o la cercanía con la que esté a las luces actuales que yo tengo, que son simplemente dos luces rectangular lights que tengo a los lados. Bueno, pues este escenario he decidido ponerle unas luces. He sido muy exagerado, he puesto unas nuevas spotlight con sombras suavizadas para que, ya digo, para que cuando yo les active ahora mismo reduzca el rendimiento muchísimo. No es nada artístico ni nada de ese estilo, simplemente he puesto unas 9 luces adicionales. Lo primero que vamos a valorar es que encender más luces que generen más sombras suavizadas, etcétera. Les he puesto de colorines para que sean más fáciles de identificar. De hecho, pues para que lo veáis un poquito mejor, pues nada, les he puesto unas de color rojo por arriba, verde por detrás, azules por delante. Bueno, pues ya digo, para poder simplemente echarles un vistazo y que veamos que están funcionando en ese momento actual. Vale. El caso es que ahora mismo tenemos 9 luces adicionales y estas 9 luces pues están generando una cantidad de iluminación, de sombras, etcétera, que consumen unos recursos. Como hemos estado viendo, nuestra cantidad de fotogramas por segundo se ha reducido muchísimo. Bueno, si esto es obviamente lo que nosotros queremos visualmente, pues a lo mejor no hay otra que, por desgracia, utilizar esto así. Pero bueno, existe la posibilidad de intentar conseguir un poco de optimización con una pequeña herramienta que tenemos dentro de Unreal Engine y en todas las luces en este caso, que es el performance. El rendimiento de estas luces podemos decirles que se desactiven en un momento concreto de la distancia. Independientemente de que obviamente todos los mecanismos de Unreal están siempre pensados para optimización, y entre ellos Lumens en particular, a partir de unas distancias muy elevadas, yo simplemente sin tocar nada, si yo me alejo de este escenario, cada vez, como veis, voy ganando más fotogramas por segundo. Cuanto más me alejo, más me alejo, más me alejo, consigo, pues vas a ver, como veis, unos fotogramas bastante elevados, muy parecidos a antes de tenerlas encendidas. Ahora, encenderlas y apagarlas no me consume casi recursos, casi, a lo mejor unos poquitos, pero todavía me sigue consumiendo recursos, por supuesto, pero bastante menos que cuando yo estaba más cerca. Pero eso es por la propia motor gráfico de Unreal Engine. Cuando nosotros nos acercamos a una luz y genera pues unas sombras, y en concreto más de máxima calidad, suavizadas, ray tracing, etcétera, etcétera, pues obviamente todos esos detalles hay que representarlos y consumen recursos. Y estos recursos, como digo, lo estamos viendo aquí en la parte de fotogramas por segundo. ¿Cómo podemos controlar esto un poquito de forma manual? Porque digamos que lo que acabamos de ver hace un instante no tenemos ningún control sobre ellos. Simplemente él tiene unos parámetros que podemos, pues están aplicados dentro del motor gráfico y consumen o reducen el consumo, mejor dicho, en base a si nos acercamos o nos alejamos a unos parámetros que no podemos cambiar. Esto hay que matizarlo también mucho porque en realidad todo se puede cambiar en Unreal Engine, incluso esas distancias también se pueden modificar y decirle a partir de qué, pero no estamos hablando de cómo optimizar lumen, sino en este caso en particular de cómo conseguir que cada luz podamos tener un control manual sobre si queremos que consuma más a partir de X distancia o consuma menos a partir de X distancia. Eso, como estáis viendo, es simplemente desactivándolas. Si nosotros desactivamos las luces, conseguimos que esa luz en particular no consuma esos recursos. Obviamente, pues dejamos que aporte esa luz, esas sombras, etcétera.
Pero bueno, hay veces que, insisto, tenemos escenarios que tenemos más luces de las necesarias o que simplemente nos interesan a ciertas distancias concretas. A partir de una distancia un poquito más alejada, deja de tener una importancia sobre nuestro escenario. Voy a coger las 9 a la vez. Vamos a seleccionar todas las luces, vamos a la categoría de Performance y tenemos Max Draw Distance y tenemos Max Distance Fade Range. Básicamente estos dos valores son lo que nos interesan. El primero de todos es la distancia máxima a la que dibuja precisamente estas luces. Como viene por defecto, tiene un valor 0, indicando que eso es infinito, se van a dibujar constantemente. Si ponemos aquí un valor concreto, a partir de esa distancia va a dejar de dibujarla, va a dejar de emitir luz, de generar sombra, etcétera, como si la apagara de forma automatizada con un valor manual que nosotros hemos planteado aquí. Vamos a poner, por ejemplo, la distancia 1000. 1000 centímetros, le ponemos 1000 centímetros, ahora yo me voy a alejar esos 1000 centímetros y como veis se van a ir apagando las luces, como se van a ir apagando por ejemplo las más cercanas, que eran las luces de color azules, luego las rojas y luego las verdes. Como veis ahora se van a encender las rojas y ahora se van a encender las azules. Según yo me voy alejando, esos 1000 centímetros de esas luces se van a ir apagando. Con lo cual también ganando lo que sería en rendimiento. Cuando yo me he alejado, en este caso esos 1000 centímetros, estamos llegando a unos 89, 90 fotogramas por segundo como si estuvieran apagadas. Ahora apagarlos y encenderlos no haría nada. Básicamente, como os digo, hemos controlado la distancia a la que queremos que se apaguen automáticamente esas luces. Que no sea un real el que decida cuándo, a partir de qué distancia se quieren apagar o no. Realmente un Real Engine tiene mucho sentido que lo haga él porque él ya entiende a la perfección y está muy bien configurado que a partir de X distancias va a seguir viéndose aun consumiendo pocos recursos. Esto a priori nos puede parecer pues mal. Pues obviamente nos estamos acercando y alejando y notando este efecto que se está apagando de golpe. Bueno, tenemos precisamente el segundo valor para intentar mitigar este elemento. Se puede, si hemos puesto una distancia muy pequeña, en este caso, en este escenario le hemos puesto pues 1000 centímetros, se nota demasiado cuando yo me alejo y van desapareciendo esas luces y esas sombras. Bueno, pues el segundo valor nos permite hacer un fade, es decir, un degradado que nos va a permitir poco a poco ir apagando las luces. En ese periodo, cuando se están poco a poco apagando esas luces, todavía siguen consumiendo hasta que llegan a la distancia concretamente que tenemos del mid distance. Es decir, ¿qué distancia hasta 1000 centímetros queremos que vaya poco a poco haciendo ese degradado? Bueno, pues podemos ponerlo, por ejemplo, pues 100, 200 centímetros. Entonces sería de 0 a 800, por ejemplo, si le ponemos aquí 200, de 0 a 800 se ve perfectamente. De 800 a 1000 poco a poco se van a ir mitigando y van a apagarse poco a poco para que no se note demasiado brusco este apagado. Con lo cual yo me acerco mucho, con lo cual en principio se estarían viendo todas las luces, estoy viendo el azul, la roja y la verde. Según me voy alejando, poco a poco se van, como veis, degradando esas luces y van desapareciendo de una forma muchísimo más suave. Van apareciendo y van desapareciendo según me voy acercando. Es una manera muy inteligente de hacer que estas luces se vayan apagando. Y como os digo, lo interesante es que cuando ya me alejo, por ejemplo, un poquito, aquí ya debería haber apagado como las 6 luces principales. Ya estoy teniendo unos 60 fotogramas y según me voy alejando un poquito más, pues ya consigo apagar esas y llego al valor más alto de fotogramas por segundo. Esta es un poco la teoría de este apartado de rendimiento. Obviamente, en este escenario sencillo y tonto que acabamos de generar no le estamos viendo ninguna utilidad, pero ya por lo menos hemos explicado la teoría de cómo funciona Performance. Pero básicamente, en resumidas cuentas, tenemos una distancia máxima en la cual vamos a apagar las luces y tenemos también una distancia en la que va a ir haciendo un degradado para apagarlas. Vamos a valorarlo precisamente en otro escenario. En un proyecto un poco más realista. Aquí ya tenemos un escenario de visualización arquitectónica clásica y obviamente pues aquí tenemos bastantes luces. Vamos a hacer un repaso rapidísimo a este escenario que tenemos aquí. Tenemos un skylight, que es el general que da la luz a todo el entorno. Tenemos el directional light y luego tenemos unas cuantas luces adicionales que hemos añadido. Tampoco es que aporten un gran iluminación dentro de nuestro escenario, pero los hemos colocado. Y como hemos estado comentando desde el principio, cuantas más luces comentamos, más consumo de recursos nos va a requerir. Por lo tanto, por la cantidad de luces que yo tengo actualmente, me están llegando a 25 fotogramas por segundo. No estoy llegando casi ni a lo mínimo que normalmente es recomendable para poderse mover bien en este escenario. Bueno, también tenemos, pues como veis, pues luces que están de rectangular light en cada una de las distintas ventanas que tenemos aquí. Tenemos distintos spotlight diferentes en distintos focos de luz, pues apuntando hacia arriba en ciertos puntos.
por ejemplo, aquí tenemos un foquito, tenemos otro foco por allí, tenemos a lo mejor alguna lámpara como esta en la que tenemos unas cuantas luces y ni siquiera son todas las luces que pudiéramos haber añadido, porque por ejemplo pudiéramos haber añadido otra luz aquí, otra más a esta lámpara que tenemos acá. Cuantas más luces tengamos que ir añadiendo, pues obviamente, reitero, más nos va a ir consumiendo los recursos. Y aquí es donde llega un poco la parte buena. Lumens puede hacer un buen tratamiento a lo mejor de nuestro escenario, que es cuando nos alejamos de esas luces va a generar que va a consumir menos recursos, etcétera, pero muchas veces no entiende la dinámica de distribución de lo que tenemos en nuestro proyecto. Y el ejemplo más clásico es el que tenemos aquí. Tenemos una luz y esta luz cuando la queramos encender, no vas a ver, por ejemplo, que cuando yo me alejo, por ejemplo, a esta distancia o estoy en otra habitación, no la estoy viendo. Hay otras herramientas para poder controlar esto, es decir, tenemos a lo mejor los data layers, los subniveles, que nos permiten controlar también de forma manual y a través de blueprints cuando nos estamos alejándonos de esa luz y entrando en otra instancia que pudiéramos, si quisiéramos, apagarlo. Pero en este caso en particular lo que vamos a intentar es emular un poco qué pasaría sin utilizar esas herramientas avanzadas de blueprints para apagar y encender luces. Lo que queremos hacer es utilizar esa opción de performance. Básicamente nos va a venir bien si vemos desde una vista, por ejemplo, ortográfica, desde la vista top, si yo analizo que, por ejemplo, es aquí donde tengo yo mi lámpara, puedo medir más o menos la distancia desde donde yo la veo. Ahí. Estos son 300 centímetros, pero bueno, por ejemplo, aunque aquí también no lo veríamos, está claro porque está detrás de una pared, bueno, pues en principio por lo menos ya medimos la distancia de donde debería medir lo que es esta lámpara. Desde esta propia habitación no hay un punto más alejado de 400 centímetros aproximadamente en el que yo pueda verla. A lo mejor se pudiera ver desde aquí, que son 560, desde el pasillo, y habrá que tener cuidado, pero bueno, como va a estar un poquito más lejos y a lo mejor desde esos 500 centímetros no lo valoramos, yo lo voy a poner simplemente a partir de aquí. Yo mido a partir desde el punto en el que yo tenga, desde el punto más alejado que yo considere que puedo ver esta luz, que puede ser aproximadamente, digo, en este caso en particular, 400 centímetros. Estamos haciendo un pequeño ejemplo, no es real, esto habrá que medirlo bien, habrá que probarlo bien, pero bueno, cuando nosotros añadamos pues nuestro nuevo spotlight, lo coloquemos en su respectiva posición, vamos a colocarlo por ejemplo aquí, y estamos haciendo esto muy rápido, le estamos poniendo aquí 50 centímetros, vamos a ponerla un poquito mejor ubicada, si puede ser. Algo parecido a esto. Bueno, incluso esto sería mejor un point light porque también tendría que dar luz desde arriba. Pero bueno, da igual. La cuestión es que le vamos a poner aquí un source radius un poquito de 25 para que genere un poquito 15, para que genere una buena... Voy a exagerarlo mucho, voy a ponerlo con color rojo, igual que las otras luces, para que se note mucho el efecto. Y también le voy a poner mucha luz para que se note mucho el efecto de cuando aparece y desaparece. Como veis, luego esto pues obviamente tiene que estar mejor integrado. Pero estamos en un vídeo para entender la teoría y verlo en una forma práctica, para que podáis ver cómo poder aplicarlo. Así que lo vamos a exagerar mucho. Así que lo hemos exagerado. Llega un punto en que lo hemos puesto hasta afuera. Así que esto estaría un poquito mal. Simplemente dejadme que lo coloque un poquito dentro. Venga, ya está. Un poquito dentro, regenerando su sombra suavizada, su intensidad. A lo mejor es demasiado, a lo mejor lo hemos suavizado demasiado, pero bueno, ahí estaría precisamente bien la luz, con su suavizado, etcétera. Y lo que queremos es, bueno, pues como decíamos, ya esté configurado básicamente todo, sobre todo en elementos como son estos, que son elementos que aportan una pequeña iluminación, una pequeña sombra, que no son fundamentales. Sí podemos decirle que este rendimiento, como decíamos en el performance, a partir de 400 centímetros, vamos a ponerle 500, voy a ponerle un poquito más, voy a ponerle 500 y luego a partir de aquí le voy a poner una distancia un poquito de 150 centímetros, es decir, de 0 a 350, pues que se vaya poco a poco apagando. A lo mejor 500 es demasiado poco, a lo mejor desde esta distancia en la que estoy yo es demasiado, a lo mejor si me acerco, claro, vamos a ponerle más distancia, vamos a ponerle 800, a ver, con 150, a partir, podría estar bien, ¿no? Habría que matizarlo, como os digo, habría que ir viendo si cuando nosotros entramos por nuestra sala, con un personaje, vemos que ahí se está funcionando, se está viendo y encendiendo la luz, y cuando nosotros ya nos alejamos, mira, fijaros ya, cuando nos alejamos a partir de aquí, dejamos de verlo, ¿no? A partir de esta distancia ya no se empieza a ver y ya está escondido. Lo mismo pasaría, a lo mejor si nos vamos a esta esquina de aquí, sí también se dejaría de ver, no quedaría bien.
A lo mejor esta distancia hay que cambiarla, a lo mejor hay que ponerle pues, un poquito más, a lo mejor hay que ponerle 1000 y un poquito menos de distancia, pero bueno, a partir de aquí sí, a partir de aquí ya se está viendo, pero estoy seguro que cuando yo me voy alejando y me meta, por ejemplo, en la cocina, estoy seguro al 100%, vamos a esconder a lo mejor esto para comprobar si es cierto, vamos a esconder las paredes, vamos a esconder, como veis, ahí está esa luz apagada. Tengo la fortuna, como os digo, de que como tengo la cocina que es bastante más alejada, tengo esa luz apagada al 100% por la distancia que yo he medido a través de la vista ortográfica. Bueno, como veis es una funcionalidad interesante. Ahora esto hay que aplicarlo pues a todas las luces que podáis y siendo, pues ejemplo, en este escenario, como os decía, si analizamos también en detalle, en concreto, por ejemplo, aquí teníamos luces en las ventanas porque le estaba aportando un poquito. Pudiéramos hacerlo también con las luces rectangulares que tenemos en las ventanas. Os recomiendo que lo hagáis, por supuesto, en todos los point light y spotlight que tengáis en vuestro escenario, porque muchas veces todas estas luces están muy bien que estén encendidas, pero a veces solo las necesitamos en ciertas distancias. A veces, por ejemplo, en estas luces de point light suelo recomendar, a lo mejor sí, una distancia cortita, entre comillas vamos a decir cortita, vamos a buscar el performance. Es decir, el valor que tenemos aquí, a lo mejor le podemos poner, insisto, esto hay que jugar un poquito con ello, pero bueno, probando a lo mejor 300 centímetros, pero a lo mejor le ponemos aquí 250. Por ejemplo, para que según nos vayamos alejando, como estáis viendo, ya empiece desde, aunque en la misma habitación estemos en ella, pues a lo mejor no hace falta ver esa luz en concreto tan importante desde la propia habitación. Solo cuando estamos cerca de ella nos interesa cómo genera la iluminación, cómo genera el brillo, cómo genera las sombras de su entorno. Bueno, pues de nuevo, como digo, cada luz va a tener sus propias peculiaridades y que tendréis que vosotros juzgar cuándo hay que ponerle una cosa o cuándo hay que ponerle otra. Y si os ha gustado el vídeo, darnos un me gusta y suscribiros y darle a la campanita si queréis recibir notificaciones cuando subimos más vídeos de este estilo. Que vaya todo muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.